Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. La seguridad sigue dominando la agenda política. Después de varios días de tira y afloja, el viernes vio la luz el acuerdo entre el gobierno y el Congreso para activar un fast track legislativo de 31 proyectos. En nuestra mesa estará uno de los gestores de esta estrategia, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Esta semana se habló además mucho de tensiones al interior del gobierno. Temas como el estilo de la ministra Toá, las esquirlas de la fallida compra de una clínica privada por parte de la alcaldesa de Santiago, entre otros. Todo eso alimentó la autocrítica en las dos almas del oficialismo. De eso y también de la violencia como fenómeno político vamos a conversar con el influyente cientista político Juan Pablo Luna. Sin más rodeos, parte ahora Tolerancia Cero. Muy buenas noches, amigos. Carolina Urrejola, Francisco Covarrubias, Jorge Navarrete. Senador, muy buenas noches. Jorge Navarrete anda deseoso de hacerle la primera pregunta. Buenas noches, senador. Lo primero es felicitarlo por su nueva función y desearle por el país mucha suerte en lo que viene por delante. Vamos a hablar de seguridad, del acuerdo, pero quiero partir por algo más general. La oposición y especialmente la derecha ha sido muy crítica con el gobierno por su manejo en los temas de seguridad y probablemente con mucha justificación y razón, no solo por lo que está ocurriendo ahora, sino por lo que pasó antes. Sin embargo, como esto es una cuestión de larga data, quiero también por una cuestión de honestidad política e intelectual hacerle la pregunta por la autocrítica. No me refiero al bochorno de Cúcuta, al ingreso masivo venezolano, ni a cuestiones más específicas, sino al hecho de que incluso de los 8 años en los cuales fueron gobierno, 6 de esos años, el Ministerio del Interior estuvo a cargo de un militante de su partido. 2 veces Andrés Chadwick, Rodrigo Delgado, Víctor Pérez. ¿Hay alguna autocrítica de la derecha respecto del actual estado de las cosas? A ver, buenas noches. Nunca dudo que hoy día el tema de la seguridad es un tema que angustia, que desespera. No hay ningún lugar de Chile hoy día que no esté sujeto a este drama. Y es cierto que esto no es de ahora. Yo creo que se ha agravado. Y creo que ha tenido mucho que ver con lo que hicieron precisamente muchos de los que hoy día nos gobiernan en materia legislativa o en materia de falta o de debilitamiento del principio de autoridad. Pero también sería injusto decirle que todo depende de ellos. Vamos a hacer después las cosas que estamos haciendo para tratar de enmendarlo. Y respecto a tu pregunta específica, uno siempre tiene que reflexionar y siempre tiene que ver qué cosas puede mejorar. Por ejemplo, yo siempre he considerado que quizás temas como leyes de inteligencia o leyes del Ministerio de Seguridad pudimos haber avanzado más en un tiempo. Pero en un tiempo que se hicieron hartas cosas, pero que también fueron, particularmente en el último tiempo, y hay que entenderlo, y eso es parte del análisis, sujeto a un ataque inmisericordia. Piensa tú que Andrés Chávez fue acusado constitucionalmente. Es una de las cosas más inicuas que yo he visto nunca en mi vida. Víctor Pérez también fue acusado constitucionalmente por un tema de un carabinero que todavía no se establece bien, digamos, respecto del tema del Mapocho. Muchos de los otras personas que trabajaban con nosotros, Raúl Figueroa fue acusado constitucionalmente por volver a clase y Mañalich por el tema de las vacunas. Entonces, el escenario en que se daba la lógica de poder avanzar en muchos términos era muy complejo, muy difícil. Ahora, a mí me gustan las preguntas así concretas, sí, uno siempre puede haber hecho más, particularmente quizás en los temas institucionales que pudieron haber ayudado. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, que creo que ha sido un tema mucho más severo, en donde ha habido una vacilación inicial del gobierno muy compleja y que espero, a partir de esta agenda legislativa priorizada que hemos convenido, empecé a cambiar. ¿Cuánta convicción ve en el gobierno respecto a la convicción respecto a la agenda de seguridad o cuán forzado se siente el gobierno en esto? Yo creo que no ha sido fácil. De hecho, nosotros íbamos a suscribirla con el presidente de la Cámara de Diputados el día jueves y teníamos estos 31 proyectos conversados. Déjame explicarte brevemente para entenderlo, porque yo asumí hace un día. Y bueno, hecho largo parece. No, pero también interesante. Entonces, hay que darle sentido a los cargos. Porque una cosa es que tenemos el presidente del Senado que puede tener, pero ¿cuál es la impronta que tú quieres darle? ¿Cuál es la logia? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la fuerza?
Y a mí me convencí que era el tema de seguridad. Y que como estamos en un drama de seguridad, volver a la seguridad se enfrenta en parte con gestión, en parte con recursos, pero también hay una parte legislativa muy a fondo, que tiene que ver con cosas institucionales. Ahí está la Defensoría de las Víctimas, ahí está la ciberseguridad, el Ministerio de Seguridad, la ley de inteligencia que te hacía referencia, normas para facilitar la construcción de cárceles, que hoy día está absolutamente complicado, los temas de inmigraciones, cómo notificar las expulsiones. Y en todos esos temas, en ese tipo de temas, entonces dije yo aquí, el único aporte que uno puede hacer es meterle rapidez, porque yo leí un libro que me impactó mucho, que no hay nada más poderoso que cuando una verdad le llega a su hora. Y no es que no se haya hablado antes de este tema, lo que pasa es que le llegó la hora y no había tiempo que perder. Y la idea fue hacer este esquema de tramitaciones a 15 días plazo, a 75, a 150 días plazo. Eso que teníamos listo, el gobierno también lo fuimos parte porque necesitamos, y yo creo que la ministra del Interior le puso empeño para sacarla, pero no pudo hacerlo por tironeo. Eso es lo que me quiero preguntar. ¿Ha sentido esa tensión al interior del gobierno en esta materia? Sí, yo creo que hubo una tensión, pero ahora fue resuelta, no sé exactamente en qué término. Ahora me lo imagino, si probable, es que también estamos haciendo una cosa bien especial. O sea, estamos haciendo una agenda de seguridad que en una medida muy importante fue votada exactamente en contra por los que hoy día están gobernando. O sea, muchas de estas leyes que estamos proponiendo fueron justo las que votaron igual en contra, que hoy día nos Juan gobiernan. Antonio, uno podría pensar que estos 31 proyectos de agenda legislativa priorizada son el reflejo del resultado de la mesa de seguridad que empujó la ministra del Interior, Carolina Toá, y de la cual la oposición que usted integra se levantó, se paró de la mesa, Bien. ¿cierto? Se retiró. Entonces, yo quisiera preguntarle cómo pretende avanzar para destrabar acuerdos en los que muchos parlamentarios de su sector no creen, los encuentran derechamente malos, o creen que no hay suficiente convicción del gobierno, o que no son creíbles por parte de quienes los impulsan, que es el oficialismo y el gobierno. A ver, primero, respecto a la mesa de seguridad, yo no fui parte de la mesa de seguridad. La mesa de seguridad tenía una cosa mucho más amplia, que es cómo enfrentar globalmente. Yo estoy planteando algo, y con el presidente de la Cámara de Diputados, algo que es mucho más preciso. ¿Está por sobre su sector en ese sentido? ¿Se siente empoderado como presidente del Senado por sobre su sector? No, yo he conversado con mi sector y estas 31 temas que nosotros tenemos priorizados, tenemos una posición favorable. Algunos vamos a hacer cambios. No quiere decir que hay un acuerdo de contenido total, pero sí que vamos a despachar eso, que en policías vamos a despachar cosas muy importantes como la recontratación de policía, como las cámaras corporales, que es una vieja aspiración para poder tener ellos una capacidad de defensa. ¿Y las reglas del uso de la fuerza? La regla de uso de la fuerza es clave. Hoy día que está en un decreto es clave transformarlo en ley. Si lo otro es absurdo. Y estoy muy convencido que el proyecto que ingresó el gobierno no es el proyecto que va a salir. Y obviamente hay que incorporar el elemento, porque alguien dijo en forma gráfica, digamos, esto es una especie de una lentitud total para tomar decisiones. Y tenemos que adecuarla a la ley Naim Retamal, que sí fue aprobada, la aprobamos incluso sin urgencia del gobierno. La aprobamos, yo quiero agradecerle al diputado Alessandri, que le puso empeño junto al presidente de la Cámara, nosotros Felipe Cas, la moción de seguridad, junto a los comités del Senado, y fuimos capaces de sacar leyes que parecían que eran imposibles de hacerlo. Entonces, nuestro compromiso es que esta agenda la vamos a despachar. Mire, es como en un momento que uno dice, ¿sabe qué más? Hemos discutido ¿cuántos años estos temas? Resolvámoslo, ojalá en un sentido más bien inspirado en lo que está. ¿Sustituye la mesa de seguridad? ¿Se acabó la mesa de seguridad? Yo no sé si se acabó o no, pero esto tiene un ámbito legislativo. O sea, habrá otras cosas que tienen que ver con gestión. Digamos, cómo mejoramos las capacidades de las policías, cómo mejoramos los implementos de las policías, cómo generamos más carabineros. Hoy día, piensen ustedes que hoy día, es que es muy importante, entre el decaimiento de las ganas de ser carabinero, porque el principio de autoridad perdido y los problemas naturales de la institución ha hecho que sea una institución poco apetecida para optar, y hoy día tenemos mucho menos carabineros que antes. Bueno, hoy día como que empezó a reaparecer el ánimo, y eso es también porque el país entiende que el rol de carabinero es decisivo en la vida de los ciudadanos, tanto así que la valoración es impresionante. Senador, han pasado cosas que de pronto dan la impresión que en medio de toda esta toletole, cuando están muy animosos las personas, los partidos, las cosas están extraordinariamente, si se quiere, incluso agresivas en un momento dado,
pasan cosas que llaman la atención porque se produce el fenómeno de la unidad básica para que algo resulte. Pasó así con las 40 horas, que hasta hace un año estaban perdidas. Unanimidad hubo. Pasó en el proyecto de ley de Yo Cuido, Yo Estudio, por unanimidad. Y yo aquí lo dije esto en un minuto de confianza. A ver, ¿qué lecciones se saca cuando ustedes son capaces de ponerse de acuerdo en algo y resulta, y el país aplaude, versus cuando cada cual quiere maximizar la posición individual o de grupo de cada cual en eso? ¿Dónde está la llave para que usted considere, mira, hay espacio para poder conversar sobre temas de seguridad pública? Respecto a la seguridad mismo, porque ya, a ver, yo algo lo dije, porque es inaceptable no hacerlo. O sea, también hay cosas que pueden ir llegando por convencimiento, por una mejora paulatina, lenta de la comprensión. En el tema de las 40 horas, lo que salió es muy distinto a lo que entró, y creo que se incorporaron los elementos de flexibilidad, y está bien. Y ¿sabe lo que pasa? Es un tema más profundo. Yo supongo que nadie discute lo que yo pienso políticamente, digamos. O sea, nadie me acusará que soy izquierdista o de ser una cosa, porque no soy así. Pero tengo una vocación que a veces mi sector me la reprochan, de llegar a buenos acuerdos. Yo no soy de que llegue a cualquier acuerdo. O sea, yo he votado muchas veces más bien en contra que a favor. Pero no tengo trauma, porque hoy día pareciera que llegar a acuerdos es complejo. A mí esta mesa, esta agenda legislativa me ha costado sus canas, digamos, porque hay gente que me dice, no hay que entenderse con nada, con nadie. Ni la sal ni el agua. Y yo digo al revés. O sea, yo estoy en el mundo político y quiero resolver problemas. No quiero agudizarlo, no quiero tensionarlos. Me amarga ver que donde estoy, en Curicó, Cauquenes, Talca, lo único que me dicen más seguridad, más seguridad, más seguridad. Entonces digo, tengo que hacer algo. Entonces, eso es lo que hace, y eso que me pasa a mí, le pasa al resto. Entonces, nosotros hay un minuto en que dijimos, ¿sabe qué más? Dejemos un ratito, podemos seguir discutiendo, pero esto tenemos que resolverlo sí o sí. Y eso es el espíritu. Tal como ha habido otros temas. Ahora, va a haber otros que no vamos a tener acuerdo, porque yo tampoco es un vértigo de entenderse en todo, pero sí en cosas esenciales. Y si a mí me van a criticar por llegar a acuerdos de seguridad, que me critiquen, porque creo que el país es lo que necesita y tenemos que dar vuelta a la página en donde la familia chilena pueda volver a juntarse, a reunirse, a no estar desesperado que lo van a saltar en la plaza, en la calle, o que los hijos salen de fiesta y uno no sabe. Pero senador, su adversario o el fuego amigo parece no solamente venir de republicano. Usted en esta locución ha repetido varias veces el sentido de urgencia. Ha dicho que esto hay que hacerlo porque sería inaceptable no hacerlo. Y sin embargo, el presidente de su partido, Javier Macaya, ha repetido en varias oportunidades de que se pueden conversar distintas cosas, pero hasta después de la elección no existe ninguna posibilidad de acuerdo en cuestiones fundamentales. La primera pregunta que quiero hacerle es si eso empece o no empece al esfuerzo que usted está liderando con el presidente de la Cámara de Diputados. Yo supongo que está en su ánimo aprobar una serie de leyes y acuerdos incluso antes de la elección. Y la segunda pregunta que quiero hacerle, y que va a tener que lidiar con esto como presidente del Senado, es que si es inaceptable no hacer cosas que se tienen que hacer como otras materias, por ejemplo, como una reforma previsional, que hemos estado 10 años discutiéndola, que sabemos que está en el sentido más profundo de las aspiraciones ciudadanas, si es que existe o no la posibilidad de que usted pueda repetir este esfuerzo, generando mayores niveles de consenso entre gobierno y oposición para incluir otro tipo de cosas que no tengan estrictamente que ver con seguridad. A ver, primero voy a defender, porque me nace, porque es justo defender a Javier Macaya. O sea, yo creo que si hay alguien que me ha ayudado en esto, ha sido Javier, y el tema de la seguridad lo hemos conversado. Lo que ha planteado él es un tema distinto, que respecto de los 2/3 que busca el Senado para restablecer la reforma tributaria, que fue la que se dio en la Cámara, no podemos darle en un contexto electoral. Y eso es de alto sentido común. Después veremos lo que ocurra, siempre y cuando. Y aquí podemos entrar algo en el tema. ¿La previsional tampoco? No, pero en previsional. Y yo lo de la previsional sí me parece que es urgente, decisivo, y creo que es la segunda prioridad después de seguridad, de entenderse en materia previsional, porque las pensiones no pueden seguir esperando, sin perjuicio de lo cual hay una diferencia. A diferencia de otros temas, en seguridad, en previsiones sí se han hecho cosas. Y yo quiero destacar
Para que veas que soy bien, dos cosas. El pilar solidario de la presidenta Bachelet ayudó. La PGU del presidente Piñera ayudó. O sea, son dos escenarios en donde uno puede ver una realidad previsional no igual que hace 10 años, a diferencia de otros temas que uno puede decir está trancado durante muchos años. Aquí ha habido esfuerzos, pero no podemos no entender de que es urgente darle un sentido, tanto a mejorar la PGU como para hacerle el tema previsional de forma permanente. En el tema previsional, ¿cuáles son los puntos que permitirían llegar a un acuerdo? Mira, yo te voy a explicar. Porque acá hay 2 o 3 puntos que son las disputas. Partamos por el 6%, porque a mí me interesa que en el fondo ¿Ya? este aumento del 6% a quién debe ir. Voy a hacerte la siguiente reflexión. Hace 3 años atrás, o hace 4 años atrás, ese era un tema que ciudadanamente no había mucho interés o no había mucho conocimiento en el tema previsional. Y pasaron 2 cosas que, voy a tu pregunta exacta, que cambió el cuadro. Uno fue una mala cosa, que fueron los retiros, que tuvo un beneficio. La gente entendió que tenía sus recursos, se la estaban pagando y que era plata suya. La otra fue el plebiscito. El plebiscito del rechazo rotundo, 62%, tuvo un mérito adicional. Es primera vez que yo me recuerdo que se discutieron temas de fondo en Chile, temas de fondo conceptualmente, no solamente si me gusta Pérez o Soto como candidato, sino que se habló de nacionalidad, se habló de previsión, se habló de propiedad, y en materia previsional se instaló el tema de que son mis recursos que tienen que ser para mi capitalización. El otro día, fuera el tema de seguridad, la segunda cosa que más me preguntan a mí, yo soy de terreno, digamos, es decir, oiga, y no me vayan a tocar el 6%, porque esa es plata que si se la van a aportar, ¿El 6% entonces es intocable para ustedes? Yo no, o una fórmula intermedia. Cuando uno hace la palabra intocable, no. Pero tiene que ser preferente. Pero, o sea, yo no tengo capacidad conceptual ni tampoco política de decirle a mi sector, mire, ¿sabe qué más? El 6% va a ir a otra parte. Y el segundo aspecto es que no existe un monopolio estatal en materia de recaudación. A mí me parece que eso sería grave, porque creo que sería una forma encubierta de tener un rol que no le corresponde al Estado. No tengo problema también para mí sí. No tengo problema con una AFP estatal. O sea, que quiera que haya AFP estatal, yo no tengo problema, ojalá en condiciones parejas, pero que sea un actor más, digamos. Un actor más que tenga... ¿Está de acuerdo con lo que planteó el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, hoy día, que dice sería muy valioso si la lápida, el reparto en la reforma de pensiones fuera puesta en este gobierno de izquierda? Provocadora la frase. Es provocadora, que es como meterle el dedito, digamos, pero no sé si se va a cumplir o no, porque el tema ¿sabes lo que pasa? Que hoy día estamos en un tema que yo lo defino como el cortoplacismo frenético. Todo el mundo como que quieren ahora ya y hay un frenesí. Pero en el gobierno del presidente Piñera, parte de los 6 puntos iba a un fondo común, sí, el 1, el 1.5. El 1.1.5 fue evolucionando. ¿Se retrocedería respecto de eso? Porque si no, ¿cómo se llega a acuerdo con el oficialismo? Lo que yo estoy tratando de explicar es que las cosas cambiaron, o sea, Chile cambió. A ese punto. ¿Cómo le puedo explicar que Chile cambió? Pero Chile cambió en varios lados. Chile cambió y cambió después del plebiscito. Chile después del plebiscito es otro país, a mi juicio. O sea, estoy haciendo una tesis porque discutió temas. Yo me levantaba en la mañana, lo oía a varios de ustedes, digamos, ¿qué discutían en el día del plebiscito? Discutían estos temas, el artículo de la Constitución. Alguna vez había discutido eso como parte de los matinales, parte de la mañana, en la tarde, en la noche, se acostaba en la noche, no podía creerlo, y seguían discutiendo de temas vinculados a la justicia. Punto de que Chile cambió el anhelo de las personas por mejores pensiones. Se comprendió mucho más el sistema y la gente valora mucho más que antes, a eso me refiero, el tema que su capitalización va a mejorar su previsión. Y al punto de que los 6 puntos la derecha va a defender que vayan a la capitalización. Yo voy a ser cuidadoso al punto que yo no consigo un sistema en donde haya una parte preferente de ese 6% en materia de capitalización individual. Dejémoslo ahí, eso ya está como... más o menos para... Pero ojalá... Senador, es tanto el tiempo que estamos hablando de esto, que durante mucho tiempo se usaba como política de campaña presidencial. Vamos a tener una reforma tributaria, vamos a tener una reforma... Pero si lo que hemos hecho ha sido reforma. No. Pues, yo te digo al revés. Vamos a tener una reforma, y todos los gobiernos hacen reforma, y la reforma, yo creo que lo único que necesitamos es estabilidad. Necesitamos un país que tenga reglas del juego claras. Estoy hablando para que
aquí existe la idea o existe la visión, y que yo creo que hasta cierto punto es verdad, de que hay ciertas cosas pendientes en materia de, por ejemplo, en términos de pensiones o en materia de incluso Carabinero, para ponerlo directamente como lo planteó en su momento Carla Rubilar. Hay cosas que se mencionan todo el tiempo, pero que a la hora de avance uno mira que llega un nuevo gobierno y mira para atrás y dice, ¿dónde pavimentaron el camino que se había empezado a hacer a punta de tierra y piedra? Y la verdad es que la discusión sobre las pensiones lleva no sé qué cantidad de tiempo, la reforma tributaria que la hacen todos los gobiernos cuando llegan, otra cantidad de tiempo, y eso, cuando uno le dice a la gente que estamos preocupados de la reforma, miran esto y esperan hasta el momento en que las cosas se dilatan y llega otro gobierno para decir exactamente lo mismo. ¿En qué momento la ciudadanía puede ver materialmente cosas que se prometen? Yo espero que en esta agenda, y cóbrame la palabra, no es que, porque además nos pusimos plazo, una cosa nueva en ámbito público, y es una cosa que no es fácil, porque también lo dijimos, pues, o sea, vamos a decir, porque ¿qué me van a decir si yo digo, no, 75 días para estas 10 medidas, 150 días para otras medidas, y fin de año para el resto? Y si no, quiere decir que vamos a quedar como incumplidores. Pero ¿sabes que tengo fe? Porque yo he hablado con los distintos actores políticos y como que hay una cosa, ¿sabes? Que más como que llegó la hora. Yo comparto de repente que hay que tener una lógica de decisiones y no una lógica de complicaciones o de argumentaciones infinitas. Por último, se resuelven con votos, digamos, en aquello que no estemos de acuerdo. Ahora, yo creo que muchas de estas cosas vamos a estar de acuerdo. Hay algunos temas, la usurpación que va a ser enredada, pero el sicariato, por ejemplo, o sea, que delito que no existía en Chile, o sea, delito que existía, pero nunca imaginaba los niveles que iba a tener, o los delitos tecnológicos de las cárceles, que hoy día gran parte de las estafas se hacen desde las cárceles. No existe el delito mismo de usar ese tipo de tecnología, o el tema de lo que sufren los gendarmes en materia de extorsiones. Y eso usted dice que va a encontrar consenso. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, no es nada fácil, pero vamos a llegar a un acuerdo importante. Podremos tener algunos temas más discutidos que otros, pero estoy convencido que aquí se marca una línea que yo espero podamos asumirla en otro tipo de desafíos. Hay otros que quieren marcar una línea, porque estamos a 3 semanas de una elección, senador, que se anticipa, va a ser favorable a la derecha. Pero la verdadera batalla está al interior de la derecha. ¿Cuántos cupos en el Consejo Constitucional van a obtener los republicanos, por ejemplo? Y cómo van a quizás radicalizar la agenda de seguridad, porque ese es el campo que les resulta más fértil. ¿Cómo va a manejar usted esa agudización de la conversación y ese espacio que quieren ganar los republicanos, que además tienen que conseguirle los votos que no quieren darle a los proyectos del gobierno? Porque solamente quiero agregar que usted, senador, dijo algo que a mí me parece que es absolutamente correcto, y es que los momentos electorales no parecen ser los más propicios para tener la cabeza fría y tomar decisiones de política pública. Lo que no alcanzo a comprender entonces es por qué eso no vale para seguridad y sí vale para la reforma tributaria o eventualmente la reforma previsional. Y a propósito de la pregunta a la Carola, cómo también su propio sector, quizás tratando de poner una frontera, evitando un cierto desangre hacia sectores más radicales de la derecha, también en estas materias ha sostenido una postura algo lejos de lo que venían diciendo hace algunos meses atrás. A ver, pero respecto a los dos temas, digamos, yo espero que haya capacidad de acordar igual, digamos, porque no siento, además que no tengo ninguna varita mágica para saber cómo va a quedar compuesto el Consejo. Yo reconozco que en materia, a mí el tema electoral me interesa, vivir con él, pero me cuesta mucho en este escenario darme cuenta de qué va a ocurrir, digamos, porque son elecciones extrañas, es la 9ª elección que tenemos en un periodo corto de tiempo, son candidaturas que han tenido muy poco tiempo de exponerse. Tengo la impresión que los nombres conocidos van a tener una tremenda ventaja, digamos, pero me cuesta hacer como un diagnóstico que sí creo, y para ser franco, que viene una ola, ¿no? una ola más a la derecha que lo que había antes, me parece evidente. Tal como en la última elección había una ola hacia la izquierda, hoy día yo veo una ola
porque hay una desilusión con el gobierno actual, digamos las cosas por su nombre. O sea, yo creo que mucha ilusión que pudo haber habido se ha quedado sopetón, ha chocado, digamos, contra una realidad, y claramente la gente dice, por ahí no va la solución, busquemos por otro lado. Creo que va a ser un resultado. Ahora, tampoco creo que esto va a ser como un tsunami, digamos una ola, no un tsunami. Porque, vamos a anotarlo. No, porque las cosas tampoco son tan digamos, dramáticas y son cambiantes, pero no a ese nivel. Y respecto de lo otro, yo creo que el tema, es que interesante, yo creo que el tema de seguridad va a marcar un antes y un después. Yo tengo que me doy cuenta, digamos, que hay un minuto también que los países reaccionan. Si nosotros hicimos cosas muy importantes como país durante muchos años, los famosos 30 años que yo he reivindicado, que hoy día lo reivindico igual que antes, parece que la diferencia es que ahora me aplauden y antes me pifiaban, digamos, cosa que es bastante raro. Pero tenemos dos discusiones después de esto. Después de la seguridad, yo quiero iniciar otra discusión en Chile, quiero invitar. ¿Cómo recorremos la otra mitad del desarrollo? Chile es un país que logró en 30 años hacer un cambio muy importante de enfrentar la pobreza, enfrentar un acceso a temas increíbles. Estamos en la crisis de los países medios, digamos, y ahí como que nos chantamos, y yo creo que tenemos que pensar bien, rápido, cómo hacemos la segunda mitad para llegar al desarrollo, cosa que para mí sigue siendo muy importante. La pregunta en específico era, ¿por qué usted no ve riesgos en discutir una agenda de seguridad en un momento electoral y sí los ve para discutir una reforma tributaria o previsional? ¿Qué es lo que no alcanzo a comprender? Porque la seguridad, yo creo que la seguridad llegó al corazón de todos los chilenos, y no hay nadie que pueda tener, y creo que las ideas de solución están mucho más consensuadas que en otras materias, porque yo creo que no hay más tiempo. Te lo digo de otra manera, porque no hay más tiempo y porque yo no quiero ver nunca más. Bueno, lo voy a ver, lamentablemente, un carabinero que se siente. Me tocó ir en este mes, me tocó ir a 2 funerales de carabineros. Y les digo una cosa, yo llevo años que a mí me desgarró, o sea, una cuestión que es muy fuerte emocionalmente. No quiero que siga ocurriendo eso. Y me doy cuenta que hay medidas que quizás uno las advertía menos claro, que hoy día son evidentes. Creo que eso, el que se oponga, creo que le va a pasar el tsunami por arriba, el tsunami de la ciudadanía, porque creo que la ciudadanía está diciendo cosas importantes, hay que saber escucharlo. Senador, nos queda poco tiempo y quiero cambiarle un poco de tema en cuanto a usted es el último de los exponentes de los coroneles de la UDI, ¿cierto? No sé si eso es un halago o una señal de preocupación, pero sin duda que ha sido usted un artífice y un actor importante de lo que ha sido ese partido. Hoy día, de cara a las elecciones, que faltan 3 años y sin embargo ya todas las encuestas muestran que los 3 principales candidatos son un ex-UDI, José Antonio Kast, un ex-UDI, el alcalde Carter, y una UDI, que es la alcaldesa Evelyn Matei. Quiero preguntarle por qué razón tiene tan poco apoyo interno Evelyn Matei dentro del partido. No, yo creo que tiene harto apoyo interno. Pero no la dejaron ir a la vez anterior a la convención interna para que fuera candidata, que ella estaba muy molesta y lo dijo públicamente. Sí, pero son 2 preguntas distintas. Respecto de la vez anterior, yo creo que de mi visión, digamos, que nosotros teníamos que ir con un candidato y hay que resolverlo, y no ir con 2 a la primaria, cosa que me hacía sentido común, porque dividir las primarias, que vamos a tener que revisar si son buenas o malas para el país, eso lo dejamos para otra discusión, digamos, tienen este problema. Los partidos tradicionales, dice usted, mejor, ¿o no? Pero los partidos que van quedando, además, si tampoco son muchos, y espero que el nuevo constituyente ayuda de evitar la fragmentación, porque eso es dramático. Y ella tomó una decisión que me parece legítima. Yo creo que ahora tiene un grado importante de poder, pero de apoyo, harto. Pero ¿sabes lo que me pasa? También digo, yo los conozco a todos, también uno siente también un cierto compromiso en personas que han sido de alguna manera, tuvieron una vinculación o tienen una vinculación con un conjunto de ideas que quiso cortar transversalmente el país. Nuestro partido fue innovador, fue una cosa diferente de todos los otros, ha sido de los pocos innovadores que se han mantenido. En general, el resto son partidos con historia, claro, partidos que llevan 100 años, 200 años. En Vox Populi que hay mucha gente de la UDI que está detrás de Carter, de los dirigentes históricos, de sus colegas históricos. Puede haber, las elecciones, yo he aprendido también que a 3 años plazo, por eso es que cuesta hacer cálculo. Creo que Carter ha hecho una cosa interesante en la forma de enfrentar, la forma de hacer cosas, particularmente en materia de narcotráfico. Creo que la ABN ha sido consistente y coherente por mucho rato,
en manifestar roces de liderazgo. Me parece que prefiero que ese sea... Mira, ¿sabes lo que me pasa? Que yo me acuerdo que hace 3 años atrás, cuando la otra vez, la alternativa era Jadwe y la Pamela Giles. Entonces, más allá de cualquier consideración, creo que estamos con mejores alternativas. Y creo que en el caso particular de las personas que me hablan, pueden ser... Nos quedan 30 segundos nomás. Respecto al golpe de Estado, ¿va a haber una autocrítica de la UDI? Sí, yo creo que el tema de la autocrítica, yo espero, ¿cómo podemos hacerlo después de 50 años? En generar escenarios de unidad y no de enfrentamiento. Yo voy a estar en todas las cosas que una y ninguna que desuna, porque creo que tengo la impresión que tenemos todos ideas más o menos formadas, distintas, y respecto al rol de la violencia antes del 11, el rol de cómo se colapsa la democracia, el tema de los derechos humanos, creo que es un tema súper importante. Hasta 50 años, si yo tuviera algo que poder decirle al presidente, digamos, seríamos capaces de hacer algo que nos una para adelante a lo menos, ya que tenemos un tema que está fragmentado y que está en la historia. Eso se llama Constitución Política de la República. Bueno, pero yo déjenme, por lo menos, ya que soy el mayor, déjenme soñar con que de repente podamos decir, ¿sabe que de repente hay espacio de unidad respecto de un país que ha estado muy dividido por muchas cosas? Yo creo que es la hora de entendernos, no de enfrentarnos. Muy bien. Muchas gracias, senador, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias. Buenas noches. Estaremos conversando Buenas más noches. temprano que tarde. Volvemos en un ratito. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y ya está nuestro segundo invitado. Él es el cientista político Juan Pablo Luna, profesor además de la Universidad Católica de Chile. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Buenas noches, Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Carolina quiere preguntar. Acaba de publicar junto al profesor Gerardo Munk un manual, un texto muy voluminoso de más de 600 páginas, editado en inglés por la Universidad de Cambridge, que se llama La política y la sociedad latinoamericana, un análisis histórico y comparativo. Una cuestión no precisamente acotada, digamos, bastante ambiciosa en su alcance. Y hay un capítulo que nos llama y nos interpela por el momento que estamos viviendo, que se llama La nueva violencia, que hace una descripción del fenómeno en Latinoamérica. Y para iniciar, preguntándote cuáles son las principales conclusiones y cómo nos pueden iluminar para el debate que estamos teniendo, me gustaría citar a un periodista salvadoreño, del país de Bukele, por cierto, que se llama Carlos Martínez, que en una entrevista en La Tercera dijo hace poco: la desarticulación de las pandillas nos costó nuestra democracia. Sin duda. Nosotros, parte de lo que hacemos en ese libro, en ese capítulo en particular, es describir a las democracias latinoamericanas como democracias violentas, ¿no? Nosotros usualmente tratábamos de quienes fuimos criados en la Guerra Fría, quienes nacimos en el contexto de dictaduras en el Cono Sur, usualmente asociábamos a la violencia a la dictadura, ¿no? Y por ejemplo, digamos, los desaparecidos, la figura del desaparecido es una figura de la dictadura, ¿sí? Sin embargo, hoy, si uno mira México, por ejemplo, ¿sí? México tiene 200.000, 300.000 desaparecidos, no se sabe todavía cuántos son. Predominantemente mujeres, periodistas, candidatos a puestos de elección popular, que son asesinados en democracia, ¿no? Entonces, las democracias latinoamericanas son democracias que funcionan y que han funcionado durante un buen tiempo ya en contextos de violencia que usualmente no asociamos a la democracia, ¿no? La cita del periodista salvadoreño y la situación actual de El Salvador también pone en evidencia, digamos, las tensiones y las complejidades de reducir los niveles de violencia, manteniendo las libertades individuales y las características de un régimen democrático. Y eso es muy difícil de hacer hoy. Pero Juan, Es que en ese sentido, yo no he leído todavía el texto, pero todas las encuestas que se muestran en Latinoamérica, frente a la pregunta, a propósito de lo que decía la Carola, le preguntan a la gente si está dispuesta a sacrificar democracia por lograr contener a la violencia, y mayoritariamente la gente dice que está dispuesta, incluso a apoyar un gobierno autoritario.
Sí, no, y ese es un problema que tenemos hoy en América Latina, es un problema bien serio. Yo creo que lo que hay que entender es que el problema de la seguridad es un problema básico del Estado, o sea, lo que estamos perdiendo acá es el Estado, ¿sí? Sin Estado, sin capacidad estatal, ¿sí?, de garantizar derechos mínimos de ciudadanía, ¿sí?, no hay posibilidad de tener democracia, ¿sí? Y ese es el dilema en el que estamos hoy, y me parece que el problema de la seguridad se ha vuelto tan central porque cuando la gente empieza a sentir que su integridad física está acá, y la integridad física de sus hijos sobre todo, ¿sí?, está crecientemente desafiada, prima esa pulsión por la seguridad que eventualmente termina haciendo que no valoremos la democracia, que solo la valoramos cuando la perdemos, ¿no?, y que tiene un valor fundamental. Vamos a ir a la crisis del Estado unos rato, pero no quería dejar pasar esto que me parece bien relevante. En este estado de emergencia, como podemos llamar, de psicosis frente al tema de la seguridad, pareciera que todo se reduce al crimen organizado, al narcotráfico. Yo te he escuchado y te he leído varias veces hacer una indagación respecto de los tipos de violencia, del origen de la violencia. ¿Qué es lo que tú estás viendo particularmente en Chile hoy a propósito de ese fenotipo? Sí, yo veo una discusión que está un poquito desmadrada, fuera de tono. Entiendo, digamos, las razones por las cuales estamos teniendo esa discusión. Pero creo que estamos apresurando y legislando, por ejemplo, a golpe de balde, digamos, o sea, sin ningún tipo de control de agenda, sin ningún tipo de complejidad en el análisis, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas el crimen organizado. Hoy en la discusión pública son casi sinónimos: crimen organizado, delincuencia, narco, ¿sí? El mejor crimen organizado es el que no genera violencia, ¿no?, el que no se ve, ¿sí? Es el más efectivo de todos, ¿sí? No todo el narco es el más peligroso, además, porque corrompe la institucionalidad estatal y política, ¿sí? El narcotráfico que genera más regalías y más recursos hoy a quienes lo operan en Chile no es el narcotráfico más violento, que es el que vemos en la expresión poblacional, ¿sí? Tiene que ver con los macroembarques, tiene que ver con el tráfico fronterizo, tiene que ver con la producción local de droga, ¿sí?, y la comercialización de droga en términos de microtráfico en sectores ABC1 donde no genera violencia, ¿no? Por otro lado, hay otras expresiones de crimen organizado, ¿sí?, que no son narcotráfico, que eventualmente generan más o menos niveles de violencia también. Juan Pablo, yo quiero volver un poco a algo que planteaste cuando hablaste de seguridad y libertad. Y me recordé de una famosa frase de Abraham Lincoln. Él decía: canjear libertad por mayor seguridad termina sin libertad y sin seguridad. Sin duda. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú al país hoy día en la situación en que está? Donde tú ves que, por ejemplo, se produce una seguidilla brutal de homicidios a carabineros, sin que por eso desaparezcan los otros tipos de homicidios entre civiles. Y de pronto tú empiezas a ver crecientemente que volvemos a esta ecuación, donde la gente te dice, en tu familia, en tu casa, te dice: yo estoy dispuesto a tener menos libertad y tener más seguridad. De ahí acercarnos a decir: oye, yo estoy dispuesto a tener máxima seguridad por tener mínima libertad, hay un paso chiquitito. Sí, y es, volviendo al caso de El Salvador que planteaba Carolina, hoy, por ejemplo, digamos, hay crónicas respecto a jóvenes en El Salvador que no se animan a salir de su casa, ¿sí?, por miedo a ser tomados como miembros de las maras y ser encarcelados, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué seguridad estamos hablando, ¿no? Y de qué tipo de solución estamos hablando? A mí, de nuevo, lo que me preocupa en este tema, y creo que esto lo han planteado el gran número de expertos que hay en el país sobre este tema, es lo rápido, ¿sí?, que estamos pensando, por ejemplo, en
me da la sensación de que estamos atrapados entre Cúcuta, ¿sí?, por un lado, y la falta de apoyo a carabineros o la falta de condena a la violencia en el estallido, ¿sí?, sin demasiada profundidad más allá de eso en el análisis, ¿no? Y todo se ha vuelto en qué medida el gobierno apoya o no apoya a carabineros, ¿sí? ¿Qué significa apoyar a carabineros en un contexto como el chileno? Yo no creo que solo signifique darle más recursos, entregarle legislación, digamos, que favorezca su acción. Eso también pasa por una serie de reformas que son necesarias, ¿sí? Sin esas reformas, el apoyo que hoy se le está dando a carabineros va a terminar generando un boomerang, ¿sí? Déjenme plantearlo, digamos, lo más sutilmente posible, digamos, pero si tenemos tanto crimen organizado en Chile como se dice que tenemos, ¿sí?, por definición, el crimen organizado implica que hay corrupción de los agentes del Estado, del sistema de justicia. Esa es la definición de carteles, por ejemplo. No solo de carteles, también de... en Chile no tenemos carteles, esa es otra discusión, digamos. Lo que tenemos son bandas más bien pequeñas, no demasiado integradas verticalmente o horizontalmente todavía, ¿sí? Depende del tipo de narcotráfico, por ejemplo, del que estemos hablando. Pero el crimen organizado implica, digamos, necesariamente colusión y corrupción de la institucionalidad estatal y de la institucionalidad política. Ponerle plata sin contrapartidas y ponerle recursos y legislación favorable, sin contrapartidas que eventualmente impliquen mejorar el control civil, ¿sí?, de lo que se hace, mejorar la coordinación de lo que se está haciendo, la capacidad de monitorear el despliegue de estas políticas, es básicamente echarle benzina al incendio. No, gran parte de la violencia que estamos viendo está relacionada con la droga y tú eres un exponente del mundo académico y por lo tanto te puedo hacer una pregunta que es más bien teórica que preguntarle a una autoridad, pero desde ese punto de vista, ¿no crees que esa guerra está perdida y que finalmente la única solución posible de largo plazo es la legalización de todo tipo de droga? En principio yo estoy de acuerdo con eso, pero, a ver, el problema que tenemos es el siguiente. Una vez que tú tienes bandas que están operando en torno a mercados ilegales, ¿sí?, las bandas lo que hacen, una vez que están estructuradas, cambian de negocio, y cambian muy rápidamente de negocio para adaptarse a la legislación y para adaptarse a los esfuerzos, digamos, de interdicción que hace el Estado. Por ejemplo, en Colombia, digamos, con el Plan Colombia, digamos, donde cuando se opera fuertemente, digamos, sobre los cultivos de cocaína, las bandas, digamos, que vivían, digamos, de la producción de cocaína empiezan a explotar la minería ilegal del oro, ¿sí? Entonces, esto es un horizonte móvil en el cual eventualmente en términos, digamos, teóricos uno se encuentra con con el fin del Estado, digamos, y la capacidad de normar y de distinguir qué es legal y qué es ilegal. Por otro lado, si tú piensas, por ejemplo, en el caso de Uruguay, digamos, es un caso que conozco bastante bien, digamos, de legalización de marihuana, ¿sí?, donde lo que se hace es básicamente un esfuerzo por sacar una parte del mercado, ¿sí?, a las bandas de crimen organizado. Eso se logra, ¿sí?, pero no se logra atacar la estructura criminal, ¿no? Y hoy Uruguay tiene 3 veces más homicidios que Chile. Se habla mucho del caso uruguayo. Hoy, en promedio, cada 100.000 habitantes, Uruguay tiene 3 veces más homicidios que Chile. Y no ha logrado desmontar la lógica del crimen organizado. Entonces uno diría, bueno, esto tiene que hacerlo todos los países, todas las drogas. Todas las drogas, ¿sí?, bien. Todo al mismo tiempo. Y eventualmente... lo que sí hay ahí es una posibilidad de ir acotando los márgenes que le dan este poder de fuego y este poder, digamos, de
ejercer, digamos, control territorial a las bandas. En este libro que estamos comentando que publicaste, en la tasa de homicidio, que son por 100.000 habitantes, utilizan cifras del 2020. Sí. Y en el caso de Chile es 3,2. Pero la verdad es que cerramos el 2022 con 4,6, que es una alza muy significativa y que nos tiene ahora con respuestas del Ejecutivo, también del Legislativo. Hablábamos recién con el presidente del Senado, pero por ejemplo con un programa que se llama Calles sin Violencia, en que se focalizan, van a ser 43 las comunas al final, y se las dota de mayores recursos. También hay un esfuerzo por hacer que el Estado esté presente. ¿Te parece que esa es una forma realista de atacar el problema? A mí me parece que es un principio, ¿sí? Y acá el brazo coercitivo y el brazo social del Estado tienen que ir juntos, ¿sí? Y ambos son necesarios, y me parece que en ese sentido el plan está bien orientado. Algo que yo hubiera hecho diferente es tal vez no anclarlo a nivel comunal, ¿sí? La criminalidad no respeta límites jurisdiccionales. No es que acá está la frontera entre un municipio y otro, entre una municipalidad y otra, y de este lado están los criminales y de este otro lado no. Y en ese sentido hubiera hecho tal vez un diseño más de zonas rojas o de zonas calientes que pueden ser, que pueden involucrar a varias comunas al mismo tiempo, cada una de ellas, lo cual además hubiera atenuado, me parece, los problemas políticos de decir en esta comuna sí, en esta comuna no. Sí. Juan Pablo, varias veces te hemos leído y escuchado que la crisis política, expresión que utilizamos a menudo, más bien está anclada o está sentada en una crisis del Estado. Justamente por la incapacidad de cumplir sus funciones y que a diferencia de lo que quiere mucho, la eficiencia y la eficacia no es una cuestión de tecnócrata, sino que un imperativo moral de la acción política. ¿Qué opinión tienes tú particularmente de este gobierno en relación a contribuir a ahondar o a profundizar esa crisis del Estado respecto de la percepción de los ciudadanos de que no está cumpliendo sus funciones fundamentales? Yo creo que acá hay más continuidad que cambio, ¿no? Yo en el pasado usé la imagen de una lechuga hidropónica, ¿sí?, para describir el sistema de partidos. O sea, bueno, en Chile, digamos, cuando uno mira los indicadores agregados, cuando uno mira, digamos, los datos que usamos en libros como el que estábamos comentando, ve una lechuga muy linda, ¿sí? Pero cuando mira un poquito para abajo y escarba un poquito, esa lechuga está flotando en el agua, no tiene raíces en la sociedad, ¿sí? A mí me pasa un poco lo mismo creo que pasa un poco lo mismo con el Estado chileno, ¿no? Nosotros tenemos un Estado que en las métricas comparativas es bien visto, ¿sí?, que tiene niveles de tecnocracia envidiables por otros estados, que tiene un mecanismo de funcionamiento menos patrimonialista que otros, ¿sí?, pero que funciona de forma muy diferente en las comunas, digamos, del sector oriente, por ejemplo, que a 8, 10, 12 kilómetros de ahí, ¿sí?, donde la institucionalidad estatal casi no se ve, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, en los sectores populares, en los sectores, en las comunas de sectores medios y populares, el Estado chileno es la municipalidad, ¿sí?, no hay más, ¿sí? Y las municipalidades tienen niveles de calidad institucional muy heterogéneos, ¿sí?, tienen recursos muy desiguales, además distribuidos en contra del criterio razonable, ¿no? O sea, donde hubiera que gastar más, se gasta menos porque hay menos recursos, a pesar de todos los mecanismos de redistribución. Y en ese sentido yo veo un Estado que a lo largo del tiempo, ¿sí?, ha abandonado a la sociedad, ha dejado a la sociedad bastante desamparada y bastante, digamos, también dependiente de estos estados municipales de calidad bastante precaria. Juan Pablo, y una cosa del Estado, otra cosa son las personas. Y hoy día tenemos una generación nueva, ¿cierto?, en el gobierno, el Frente Amplio, y se ha discutido en la última semana bastante respecto a las autocríticas de algunos que decían que no estábamos tan preparados para gobernar y otros que han sido más reticentes. Le quiero preguntar de la figura del presidente, ¿ah? El presidente ha cambiado de opinión en 10 cosas.
en 10 cosas sustanciales. Digamos, es como que ahora estuviera gobernando José Antonio Kast y estuviera impulsando el aborto libre. Uno diría, pero ¿cómo? Pues usted ayer... Bueno, es un poco así. Y la pregunta es ¿cuánto... Dejó pasado igual, dejó pasado. Bueno, pero ¿cuánto resiste la figura del presidente en torno a esta gran cantidad de cambios respecto a lo que pensaba hace solamente un año? Yo creo que esto es ética de la responsabilidad, ¿no? Y creo que si el presidente no hubiera cambiado de opinión, encontrándose con la situación que se encontró al llegar a la moneda, estaríamos mucho peor de lo que estamos, ¿no? Creo que en ese sentido los problemas tienen más que ver con el fiato en la coalición, ¿no? y en los elencos de gobierno y en la incapacidad de alguna forma que ha tenido el gobierno de consolidar un equipo de gobierno y un programa de gobierno que se condiga con... Está claro, Juan Pablo, pero respecto al programa, a mí me parece que es bien fundamental, porque tal vez estemos a puertas de una autoflagelación de una parte de ese equipo y de una parte de esa coalición que diga, bueno, esto se está repitiendo, lo que nosotros siempre criticamos, que era la claudicación, que era la negociación, que era la cocina, que era la medida de lo posible. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se sustenta la coalición hacia adelante respecto a un accionar político por el cual en el fondo irrumpieron y que hoy día no están cumpliendo? A pesar de que sea bueno para el país, de que no estén cumpliendo el programa, eso ya es otra cosa. O agrego en la misma línea para tu respuesta, tú citaste la ética de la responsabilidad a propósito de Weber. ¿Dónde está el equilibrio entre la responsabilidad y la convicción? Porque una convicción sin responsabilidad es una convicción ciega, pero una responsabilidad sin convicción es una responsabilidad vacía. Sí. ¿En qué momento intersectan esas dos cosas? Y coherencia, que es la tercera palabra que está... Bueno, esos son los problemas que hoy tiene la coalición de gobierno. Yo creo que es evidente que ese equilibrio no ha sido todavía encontrado, ¿no? Y hay que ver si lo logra encontrar o no. Me parece evidente, digamos, que las tensiones, Fernando, cuando abría el programa las mencionaba, que se han dado estas semanas, tienen que ver justamente con eso. Y a mí lo único que me gustaría poner sobre la mesa es lo siguiente. O sea, muchas veces nosotros analizamos estas tensiones en clave partidaria, ¿no? Acá está Prueba de Dignidad, está el Partido Comunista, está Convergencia Social, está Revolución Democrática, está el socialismo democrático. Y me parece que parte de lo que estamos viendo también tiene que ver con que eso que nosotros analizamos como colectivos, que debieran tener, digamos, cierta disciplina, cierta organicidad, cierto accionar colectivo, funcionan más bien en base a liderazgos personales, ¿no? Entonces, en cierto sentido, también, digamos, creo que parte del problema tiene que ver con generar acción colectiva donde predomina básicamente orientaciones a corto plazo y talenteos individuales y ambiciones individuales. Juan Pablo, déjame hacerte una pregunta sobre una cosa que eventualmente puede percibirse analíticamente como una contraposición. Cuando se llega al gobierno por primera vez, uno tiene ideas sobre cómo debe ser el gobierno, lo que se quiere hacer y un montón de entusiasmo. Cuando se empieza a actuar, empieza a generarse una situación donde tú ves algo que no se ve cuando tú no has estado en el gobierno, que son, por ejemplo, las barreras factuales que impiden que determinadas cosas pasen. Y ahí tiene que producirse inevitablemente una situación de cambio. Eso no significa que tú te transformes en un converso, no, significa de que tú tienes que adaptar cosas que solamente tenías en términos teóricos a situaciones de plan, de realidad. Desde ese punto de vista, ¿qué sientes que le falta al gobierno todavía de hacer, adaptar, canjear, coordinar para que se ensamble una visión que sea capaz de ser llevada a la realidad? Sí. A ver,
Déjame plantearlo de esta forma. Yo creo que el gobierno y el Frente Amplio llega una elección antes, por lo menos, al gobierno de lo que debería haber llegado. Esto es evidente, lo dijimos varios en su momento. Pero a mí lo que me gustaría empujar en términos, digamos, de reflexión, es decir, bueno, en realidad una de las razones por las cuales llega antes, ¿sí?, tiene que ver también con el déficit del sistema anterior, ¿no? y de los partidos, digamos, que nosotros vemos como partidos más maduros. En un sistema político, en un sistema de partidos institucionalizado, con partidos programáticos, con raíces en la sociedad, el Frente Amplio no hubiera crecido tan rápido, ¿sí? Y en ese sentido es un partido más sistémico de lo que nosotros usualmente reconocemos en este tipo de argumentos, ¿no? Que se ve como una fuerza nueva que viene a contraponer frente a este sistema tradicional. Es bastante más sistémico el Frente Amplio y el gobierno de Apruebo Dignidad de lo que nosotros tendemos a asumir, me parece. Y en ese sentido me parece que los problemas que hoy tiene el gobierno, ¿sí?, los tendría otra fuerza que hubiera llegado al gobierno en la pasada elección y que estuviera enfrentando este tipo de agenda. Y en ese sentido me parece, y termino con esto, en cierto sentido hubo cierta fortuna, digamos, si uno mira América Latina en términos comparativos, en contextos similares al chileno, ¿sí? Lo que llega al poder en algo como fue la elección pasada en Chile son outsiders, ¿sí? Y son outsiders que eventualmente terminan barriendo con el sistema. Me parece que con todos los problemas que ha tenido el gobierno no tiene esa entonación, no tiene esa vocación, ¿sí? Y en ese sentido tenemos un poquito más de tiempo. No el gobierno, sino el sistema político, institucional, ¿sí?, para eventualmente tratar de evitar lo que en otros lados es el colapso del sistema de partidos. Y aquí quiero conectar con una columna que escribiste, Juan Pablo, hace algunas semanas, que se llama Alucinando con el oasis perdido, en que básicamente sientes que las élites y la oposición en particular han dado como por oleadas y sacramentadas las razones que llevaron al estallido social. Una columna que comentó el propio presidente Boric, dijo que era punzante, que era necesaria, que había un análisis crítico que había que considerar. Pero quisiera preguntarte, para cerrar, por esta sensación que tú tienes de la ilegitimidad del proceso constitucional que podría afirmar nuestra institucionalidad. Sí, yo creo que de nuevo, venimos en Chile de sobreinterpretación en sobreinterpretación, ¿no? Y hoy se habla mucho de esta idea del péndulo, pero básicamente ese péndulo tiene de un lado y otro sobreinterpretación de resultados electorales que cristalizan en la noche de la elección y que luego, digamos, se desparraman rápidamente. Y en ese sentido me parece que los políticos tradicionales y el sistema político tradicional vio a la convención como un antisistema, ¿sí? La anterior. Y leyó el 4 de septiembre como un mensaje claro de la ciudadanía de que la ciudadanía había aprobado con esa nueva clase política y la estaba rechazando, ¿sí? Mi sensación, y estuve justo esta semana leyendo una serie de entrevistas a votantes del rechazo, material cualitativo a votantes del rechazo, es que en mucho voto de rechazo lo que hay es un rechazo tanto a la vieja convención constituyente como al sistema político tradicional, ¿no? Y por tanto, me parece que leer el resultado del 4 de septiembre como un mensaje que reafirma al establishment, al Congreso, ¿sí?, es una lectura relativamente miope que eventualmente puede atentar contra la legitimidad del proceso constitucional. Jorge, para terminar. Muy breve. Lo que pasa es que este péndulo al cual tú haces referencia tiene esta expresión electoral de la cual hemos hablado más de alguna vez. Michelle Bachelet con la mayor porcentaje de segunda vuelta. 4 años después, Piñera saca la votación más alta de la historia de Chile para la derecha. Estallido social. Después gana Kast la primera vuelta. En fin. Pero acabas de sugerir algo que tiene que ver con una cuestión incluso más cultural. Es decir,
¿tú ves que después de esta ola o la inercia que para muchos constituyó el octubrismo, estamos en presencia de algo parecido, así como la venganza del septiembrismo? Sí, sí. Y me parece que hay un riesgo de pasarse a algunos pueblos en esa alternancia. Lo otro que me gustaría decir y que me parece aplica también para el tema de seguridad es que junto a esa sobrelectura, digamos, y a estas formas, digamos, de interpretar los resultados electorales, yo también lo que encuentro es que hay una compulsión legislativa, ¿no? Básicamente me parece que en Chile, digamos, se piensa que la solución es básicamente legislativa, constitucional, cuando lo que tenemos en realidad son problemas más bien operativos y más bien de aterrizaje de la política pública, ¿no? Y hasta que no entendamos, digamos, que las soluciones probablemente pasen más por, o no solo por el diseño de nuevas políticas públicas, el diseño legislativo, el diseño constitucional, sino porque lo que se diseña ahí arriba, ¿sí? Yo esto me gustaría llamar el síndrome Transantiago, ¿no? O sea, creo que estamos llenos de Transantiago, ¿no? Tenemos preciosas políticas públicas diseñadas ahí arriba que cuando bajan al territorio hacen agua por todos lados. Bueno, Interesante. Juan Pablo Luna, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Tolerancia Cero. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas Volvemos noches. en un ratito. Estamos de vuelta y tenemos información exclusiva por parte de Carola. Lo que pasa es que yo me empecé a preguntar en esta semana tan intensa que estamos cerrando y las semanas que vienen en que se van a seguir viendo proyectos legislativos que requieren de una guía y una negociación del gobierno, ¿qué pasa con la ministra Analía Uriarte? ¿Cierto? Como mucha gente se ha preguntado, ya empieza a ser como un tema político. Un mes ya, ¿no? Lleva 3 licencias seguidas, sí, lleva, entiendo que más de 40 días, por ahí, más o menos, un mes y medio. Y hay senadores que dicen, la ministra no está y el gobierno no da explicaciones, en fin. Hemos visto a la subsecretaria Macarena Lobos liderando los proyectos, pero yo creía que era importante despejar realmente cuál es el estado de salud de la ministra cuando se habla que podría eventualmente no volver, etcétera. Entonces, conversé con una persona muy cercana a la ministra Analía Uriarte y el diagnóstico es el siguiente. El cuadro que tiene la ministra es de COVID largo. Sabíamos que había tenido COVID, que ahora estaba con anemia, pero no teníamos muy claro. De hecho, mañana va a empezar a formar parte de una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile sobre los efectos del COVID en esto que llamamos el COVID largo. Está con 2 neurólogos que le han dado una nueva licencia, no se sabía si esta semana iba a poder volver, le han dado una nueva licencia, 15, 20 días más, y es muy difícil poder proyectar cuándo la ministra va a poder volver a estar en sus funciones. A ella lo que más le duele es que es el festival de especulaciones que ha habido, que tiene un cáncer, que tiene un tumor cerebral, una cuestión más grave y delicada, no es efectivo o que no va a volver porque tiene problemas con el gabinete o con el presidente, cosa que su círculo cercano descarta absolutamente. Pero los síntomas son muy jodidos y los médicos no la quieren dejar volver a pesar de que ella hay momentos en que tiene ganas de volver a hacerse cargo de la pega. Está saturando mal, que es algo que le pasa mucho a la gente que tiene COVID, cansancio, fatiga, hiperinsomnia, que es esta cosa, hipersomnia, que es de tener sueño mucho tiempo. Es un cuadro que no cede y no sabemos por cuánto tiempo más va a estar en esta condición, digamos. Complicado. Sí, lo primero, por razones obvias, es desearle lo mejor, pronto. la recuperación. Por cierto. Lo segundo, apuntar a una cuestión teórica. Mucha de la gente que nos está escuchando, lo que acaba de decir Carolina le puede parecer un poco brusco. La mayoría de los países, los temas de salud son más bien del ámbito de la privacidad, pero justamente cuando se trata de una autoridad, de un tema de interés público, y más encima, como se ha hecho aquí, chequeando y preguntando y en algún sentido autorizado, me parece que nosotros en general no estamos acostumbrados a este tipo de debate y en otras ocasiones, a diferencia de lo que hizo el presidente Boric entrando cuando declara Su trastorno obsesivo compulsivo. así es, en general nosotros no somos mucho de esta cultura y además que se utiliza políticamente y eso es muy bajo. Ahora, en términos políticos, su ausencia va a pesar, porque vienen meses complejos, todas las reformas que hablamos en la primera parte del programa. Y ahora viene una cosa que es un monstruo difícil de domar, que es el famoso retiro,
que se nos... Martes. Sí, pues se nos aparece esta semana. Aparentemente no están los votos, pero el aparentemente yo en este caso no me atrevo a jugarme por nada, porque lo que hemos visto en el pasado, y lamentablemente hay cabezas duras que todavía no se dan cuenta que los datos son concretos, digamos, para darse cuenta de los daños que generaron los retiros, tal como se lo advirtieron casi todos los economistas en su momento, pero que sin embargo sigue teniendo un gran apoyo en la población. Y eso hace de que yo creo que sea bien complejo ese escenario. Hoy día están lejos la cantidad de votos posible para el retiro, pero no, esto es bien dinámico. Eso que estás diciendo me parece súper interesante, porque estamos en una situación que tiene un nivel de crispación muy fuerte, que es una crispación, incluso hasta te diría, hay fuerzas que buscan bipolarizar esta situación entre buenos y malos, nosotros y ellos, en fin. Y cuando eso sucede, en todas las veces que eso sucede en términos de la sociología y psicología social, se enseña mucho en comunicación todo esto, la variable de temor empieza a ser la dominante a la hora de la toma de las decisiones. Y, por ejemplo, tú puedes decir, oye, sí, yo encontré estúpido el retiro de las 2 o 3 primeras veces y nunca jamás acepté esa cuestión. Pero ¿sabéis qué? Hoy día lo voy a hacer. Y lo voy a hacer en gran medida, te lo plantean, porque tengo miedo. Tengo miedo por las cosas que pasen, porque me haya alguna situación que eventualmente pueda, qué sé yo, llevarse más allá de las proporciones, y por lo tanto creo que hay una cantidad enorme de fuerzas y de personas que están buscando capitalizar una de esas situaciones que las hemos tenido otras veces en el país, la hemos tenido otras veces en el país, y que cada vez que se produce aquello, por más de que uno trate de ser lo más sereno y racional posible, la tendencia es buscar que la gente reaccione de la forma más emocional e irreflexiva de corto plazo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay una diferencia, Fernando. Independiente de cuál sea nuestra posición sobre los retiros, lo que uno sí podría hacer, decir que, salvo el primer y segundo retiro, en que está en un contexto muy especial, pandemia, estábamos encerrados, a diferencia del tercer y cuarto retiro, probablemente hoy día, en términos objetivos, las condiciones de necesidad, de urgencia de las personas pueden incluso ser mucho mayores que antes. Hoy día no tenemos las holguras fiscales del pasado, no podemos hacer esa cantidad de transferencias que hicimos desde lo público a la sociedad civil, particularmente a los sectores más vulnerables. Sin embargo, a diferencia del temor que plantea Francisco, yo tengo la impresión de que, habiendo un grupo de personas que siempre se va a desalinear, existe tal convicción al interior del Congreso, que pese a que esto es una cuestión muy popularmente sentida, que a la luz de los acontecimientos políticos del último tiempo yo no veo ni cerca que se vaya a aprobar. No sé si vieron hoy día la entrevista a Carol Cariola en el Mercurio, pero le preguntan por los retiros, dice, bueno, que se van a ver ahora, y dice una frase como la siguiente, dice, bueno, y en el Partido Comunista siempre hemos votado a favor de los retiros. Siempre hemos votado, o sea, como dejando entrever, ahí la dejo. Y en ese sentido, si se ocurre el escenario que tú estás diciendo, el gobierno puede verse enfrentado a cargar con el costo de eso, digamos. O sea, cuando llega el presidente Boric al gobierno al principio del año pasado, se tramitó este retiro y muchos encuestólogos indican ese momento como junto con el episodio de la ministra del Interior en Temucuicui, como los 2 episodios que marcaron la caída de popularidad, y por lo tanto, si se ocurre el episodio que tú dices, que ojalá sea así, porque yo creo que no se justificaba ninguno de los retiros, pero que sin embargo puede significar un costo político aún mayor al gobierno. Y quienes van a querer sacarle partido en el contexto además de campaña electoral en que estamos es el partido de la gente, ¿no? Que en su franja no sería raro que apareciera con el partido de los retiros. Está ya salió Pamela Giles apoyando el retiro. Así es. En la franja del PDG. Bueno, vamos a los minutos de confianza. Jorge Navarrete. Parto. Don Fernando Paulsen suele decir que en política es importante que las cosas pasen. Pero para que las cosas pasen deben primero darse algunos cambios y en segundo lugar
ser percibidos por los ciudadanos. Muchas veces le echamos la culpa a la política comunicacional, especialmente cuando las cosas andan mal, con la creencia, a mi juicio algo errada, de que es posible subsidiar o reemplazar la ausencia de buenas noticias. Y sin embargo, lo que es muy paradójico e incomprensible es que cuando ocurren buenas noticias, aunque sean pocas, los políticos profesionales sean incapaces de explicarlas y de divulgarlas, relegándolas a una suerte de nota al pie de los medios de comunicación, de las redes sociales, incluso del relato de los propios funcionarios públicos. Un solo ejemplo. El primer trimestre de este año, Chile tuvo un superávit comercial de 7.500 millones de dólares. Eso es más del doble de lo que el último trimestre aportó Soquimich al Estado de Chile, cuestión tan comentada y celebrada por todos. Mi minuto de confianza tiene que ver con que uno puede entender que al gobierno a las cosas se les hagan muy difíciles a rato. Lo que resulta incomprensible es que hay un grupo de funcionarios que se esmeren en hacerlo todavía peor. Carola. Ayer, 15 de abril, se celebró un nuevo día de la cocina chilena, instaurado el año 2009 para reconocer la historia gastronómica de Chile y la importancia que tiene en la cultura y el patrimonio. Quiero aprovechar la efeméride para que, en vista del complicado clima político y social que vivimos en el país, tomemos en cuenta una idea de la antropóloga y Premio Nacional de Humanidades Sonia Montesino. Ella plantea que no hay mejor escenario para resolver las diferencias y encontrar acuerdos y concordia que una mesa bien servida. Le llama comensalismo y bien nos vendría considerarlo de cara a las muchas conversaciones que nos hacen falta para salir de la crisis. No más mesas frías y distantes con galletitas o en el mejor de los casos frutos secos. Mientras más abundantes los platos servidos y mientras más mejor acompañados estén con buen vino o cerveza, con alcohol o sin alcohol, más sinceros serán los pactos y más fácil llegar a ellos. De hecho, Sonia Montesino organiza las llamadas 11 WhatsApp para poner en práctica el comensalismo. Las pueden buscar por ahí si les interesa, así es que no se diga más que provecho y salud. Los radicales lo tenían claro eso, con los clubes radicales, ¿se acuerdan? Sí. Francisco Covarrubia. Bueno, sí, 3 meses duró el episodio de la clínica Sierra Bella. Desde aquel anuncio en un día de verano, de enero, ¿cierto?, donde se generó el escándalo obvio por razón de que se estaba comprando en 8.000 lo que se había vendido recién en 2.000. La alcaldesa de Santiago hizo caso omiso a las advertencias, a las críticas que se generaron en ese momento, alegó persecución. Imprudentemente el subsecretario Cataldo salió en apoyo de la alcaldesa. Y el diputado Winter ahora hace pocos días trató de hacer la última operación salvataje de la clínica Sierra Bella, cosa que evidentemente no resultó después del informe de la Contraloría. La pregunta de fondo sigue sin responderse. ¿Quién se iba a llevar esos 6.000 millones de pesos para la casa? ¿A qué casa? ¿Quiénes sabían de esto? ¿Qué rol jugaban los funcionarios? Y por cierto, es muy posible que la alcaldesa no haya sabido. También, por cierto, estos episodios de corrupción trascienden a la izquierda y a la derecha porque lo hemos visto en todos los partidos. Pero, sin embargo, la actuación de la alcaldesa creo que ha dejado mucho que desear en estos 3 meses. No solo por no saber lo que había ocurrido, sino que por no advertir y no acoger las críticas que se plantearon desde el primer día sobre una operación que claramente tiene todos los visos de timo y de corrupción. Bien, todas las universidades están advirtiendo sobre el ChatGPT, una aplicación de inteligencia artificial que pasa por un ser humano y responde a cualquier pregunta sobre cualquier tema. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Pruebas o trabajos respondidos no por el alumno, sino por un ingenio tecnológico. Los espías del siglo XX eran tipo James Bond, idealizados por el cine, que trabajaban para su gobierno. Los espías del siglo XXI se llaman Edward Snowden, Julian Assange, creador de Wikileaks, y recientemente Jack Teixeira, acusado de filtrar archivos secretos del Pentágono haciéndolos pasar por videojuegos. Ya no trabajan para sus gobiernos, sino dicen revelar secretos que la gente tiene derecho a conocer. Lo tecnológico digital está avanzando a una velocidad increíble.
Cuando el 70% de la población todavía se complica al usar computadores y celulares, la ola de nueva tecnología celular mal usada apunta no solo a personas, sino a desnudar empresas, gobiernos, confeccionar mentiras que pasen por verdades y un largo etcétera. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Sabe qué hacer si le roban el celular, donde está toda su vida personal, familiar y económica? ¿Sabe cómo verificar una información para saber si es real o falsa? Urge asustar los planes de estudio para vencer al apabullante analfabetismo digital que nos deja a merced de redes y mensajes que parecen reales, obligados a pagar por nuestra información en forma segura. Es hora de programas educativos nacionales en cultura digital. Si saber leer y escribir sacan a una nación de la prehistoria, saber moverse en un mundo que hará que todo lo analógico sea digital es un seguro nacional contra la ignorancia moderna. No esperemos un desastre personal o nacional para darnos cuenta que estamos atrasados. Esta vez, por fin, miremos adelante y no siempre para atrás. Nos vamos. Sí. El libro librito, famoso. sí, que todo el mundo está pidiendo el libro de Juan Pablo Luna, que fue mencionado. Ahora, está en inglés. Hay que saber Está inglés, en inglés, claro, sí, hay por que ahora. saber. Por ahora hay que saber inglés. ¿Y esto se está rifando? Hay que entre los- conseguir, entre claro, los hay que- auditores? Bueno, es de Gerardo Munk y Juan Pablo Luna, Latin American Politics and Society, y una historia comparativa de análisis histórico. Tiene, les digo el tiro, 648 creo. sí, 600 y tantas páginas en inglés. Y se nos Por pasó ahora. rápido, porque una de las cosas que Juan Pablo sabe, además de Chile, es justamente América Latina. Y quizás para la otra conversación preguntar comparativamente cómo vamos y qué función Hizo un cumplimos. par de cosas así Sí. como esbozó, pero efectivamente se podría haber metido más la base ahí. Nos vamos. Muchas gracias, Carola, Muchas Francisco, gracias, hasta la próxima. Buenas noches Jorge. Buenas noches. a todas y a Buenas todos. noches a todos ustedes.